Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Es hermoso lo que estamos viviendo en esta tarde, ¿verdad? La verdad es que hemos tenido un culto muy hermoso y siempre es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y no sé si a alguien le está yendo muy mal en estos últimos días por alguna razón. ¿No? ¿Nadie de acá? Les cuento que estas últimas 2 semanas a mí me está yendo más o menos como dirían ahí que estoy salado. La semana pasada choqué y esta semana, nada más como testimonio, les quiero contar que tuve una conversación con el pastor y no me regañó, pero me preguntó toda la información que tienes de la iglesia y la tuya, ¿dónde la tienes? Y yo le dije, aquí la tengo en este disco duro, bien resguardada. Y me dice, ¿y está en otro lugar aparte en ese disco duro? Y le dije, no, porque este disco duro nunca me ha fallado. Y me dijo, deberías ponerlo en otro lugar por si te llegara a fallar. ¿Y qué creen? Se me descompuso el disco duro. Todavía no sé si va a servir o no, ya lo llevé a reparar, ya lo llevé con un ingeniero y él me dijo, esto es bien fácil, pasa todo el tiempo. Al otro día me escribe, oye, ¿sabes qué? No está tan fácil y no sé si tu información vaya a recuperarse, te escribo mañana. Eso me lo dijo el viernes, no me ha escrito y ya me dio mala espina. Así que moraleja, cuando el pastor les diga algo, no sé si sea profeta, pero ahí véanlo. Y bueno, vamos a estudiar un pasaje en la palabra de Dios que está en Ruth, capítulo 4. Vamos a leer de los versos del 9 al 16. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Va a aparecer en la pantalla para los que quieran, no traigan dónde leerla, para que traigan su Biblia. Es Ruth, capítulo 4, versículos del 9 al 16. Y la palabra de Dios dice así: Entonces Booz proclamó ante los jefes y ante todo el pueblo: Hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Mahlón. También he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Los jefes y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga de la mujer que va a formar parte de tu hogar, sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel. Que seas un hombre ilustre en Efrata, y que adquieras renombre en Belén. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. Así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sostendrá en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y que es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue padre de Isaí, padre de David. Les invito a que oremos juntos. Señor, queremos que tu palabra en esta tarde penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y cambie nuestras vidas. Y te pido, Señor, que toda palabra que diga hoy provenga de ti, Señor, no de mi sabiduría, sino de tu Espíritu, Señor. Y nos ponemos en tus manos. Amén. He titulado el mensaje de hoy:
todo va a estar bien. Así se tituló. Y realmente, cuando a mí me está yendo mal, no me gusta que la gente venga y me diga, tranquilo, todo va a estar bien. Porque suena como esas palabras cliché, ¿verdad? Como que sí, todo va a estar bien, pero no vemos que estén bien las cosas. Es como el dicho que dice, si la vida te da limones, haz limonada, se lo saben, ¿verdad? Y siempre estamos diciendo, al mal tiempo, buena cara, y no lo sabemos, y lo estamos diciendo como palabras todo el tiempo. Y a mí no me gusta que me digan que me va a ir bien, porque realmente no sé si me va a ir bien. Entonces, para los que no han estudiado tanto el libro de Ruth, nosotros leímos ya el final de la historia, cuando ya todo se resolvió. Pero déjenme darle un poquito de contexto de este libro de Ruth. Y cuando escuchamos el libro de Ruth, normalmente nos acordamos de una cita bíblica que se la voy a leer. Es más, se lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la versión más cristiana, dirían por ahí. No es cierto, hermanos, no es verdad, pero se la voy a leer ahí porque se lee más bonito. Y dice así, ahí va a aparecer en pantalla también. Dice, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Qué bonito suena, ¿verdad? Lo hemos escuchado en alguna que otra boda. Recuerdo que en la última boda que asistí, que fue de un chico de acá, el pastor predicó sobre este pasaje. Y qué bonito, se escucha muy, muy bonito, como un compromiso ya en otro nivel. Pero a veces no entendemos el contexto de por qué está diciendo esto Ruth a Noemí. Y se lo está diciendo Ruth a Noemí. No se lo está diciendo un esposo a una esposa, que normalmente decimos en la abundancia, en la escasez, en la felicidad, en la tristeza, y tu pueblo será mi pueblo, tu familia será mi familia, y voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Y eso pasa cuando leemos la Biblia de manera aislada. No sé cuántos tienen la aplicación de la Biblia en su celular, que levanten su mano. Es muy padre tener la Biblia en el celular porque lo llevas a todas partes. Pero la Biblia, esa aplicación, todos los días te da el versículo del día. Y nosotros leemos que ese versículo del día. ¿Cuál fue el versículo del día de hoy? Para que los vieron, para los que tienen la aplicación, fue Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y se acabó. Ya leíste la palabra de Dios el día de hoy. Y no me estoy burlando de este pasaje, no me entiendan mal, no me estoy burlando de esta parte de la Biblia, porque en sí esta pequeña porción de la Biblia, ya es una predicación. Es un mensaje tan profundo que podríamos tener una serie de unas 5 predicaciones solo de esta parte, si lo estudiamos a profundidad. Pero lo que está haciendo aquí Ruth es quedarse con su nuera después de una gran tragedia que están viviendo. Primero, Noemí con su esposo Elimelech tienen que salir de Belén e irse a una tierra, a un pueblo que se llama Moab. Huyen porque está pasando una situación muy, muy fea de hambre, de escasez. Y con ellos van sus 2 hijos, Quilión y Mahlón. Y ellos en Moab conocen a unas muchachas, ¿sí? A Orfa y a Raquel, y se casan. Y en un periodo de 10 años, en un periodo así muy pequeño, Noemí pierde a su esposo y a sus 2 hijos. No solo está teniendo un mal día, no solo tuvo 2 semanas malas de ventas, acaba de perder a las personas más cercanas de su vida. Y en este contexto no solo es la pérdida familiar, sino que también su esposo y sus hijos
significaban y simbolizaban su sustento económico, su seguridad, su protección, su nombre. Entonces la estaba pasando muy mal. Entonces Noemí dice, bueno, a mí me está yendo muy mal y no hay cómo lo pueda remediar, pero mis nueras están jóvenes todavía pueden rehacer su vida, todavía se pueden volver a casar. Y ella les propone, ¿saben qué? Váyanse, vuélvanse a casar, rehagan su vida. Y las dos le dicen, no, nos vamos a quedar contigo. Y ella les vuelve a insistir, no, vayan, cásense otra vez, porque aunque se queden conmigo, aunque yo volviera a tener hijos, imagínense cuánto tiempo tendrían que esperar. Y a ver si los hijos la quieren, ¿verdad? Entonces, Orfa dice, pensó sabiamente, pensó inteligentemente, dijo, le voy a hacer caso a mi suegra, porque ella me lo está pidiendo para empezar. Y se va. Y por eso es que el libro no se llama el libro de Orfa. ¿Se llama cómo? Ruth, el libro de Ruth. Porque ella permaneció ahí, hizo un compromiso con su suegra que le podía costar su seguridad económica, le podía costar que nunca más tuviera hijos, que no tuviera descendencia. Era un riesgo demasiado alto. Entonces ahí vienen de regreso Noemí y Raquel y Ruth, vienen Noemí y Ruth, dije Raquel varias veces, ¿verdad? Perdonen, hermanos, es que estoy nervioso y también voy a hablar de Raquel. Viene Noemí y Ruth, otra vez a Belén, pero ahora desprotegidas, dependiendo totalmente de la bondad de las personas. Y entonces le decía que si leemos los pasajes de manera aislada, no van a provocar el efecto que provocarían si entendemos todo el pasaje. Y hoy no vamos a hablar de todo el pasaje porque quiero que se queden picados y que en la semana lean el libro de Ruth. Es muy cortito, lo leen en la mitad de tiempo de lo que ven un capítulo de una serie. Son 4 capítulos bien cortitos. Pero si leemos nada más de manera aislada, tal vez el Señor no nos vaya a mostrar todo lo que nos quería mostrar. Es como cuando leemos Romanos 8:28 y dice que todas las cosas no son para bien. Y la palabra de Dios lo dice, así que es verdad. Pero si nos quedamos hasta ahí, no va a ser una verdad porque el verso continúa y dice, para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados, lo que significa que todas las cosas me son para bien, no según mis preferencias, sino de acuerdo a su propósito. ¿Amén? Quiere decir que su propósito debe ser mucho mayor que mi preferencia. Quiere decir que su plan es mayor que mi plan. Pero, ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con el propósito que Dios tiene para mi vida? Si yo amo otras cosas más de lo que amo al Señor. Entonces no se está cumpliendo esta condición y posiblemente yo no vea el bien en lo que me está pasando. Y por eso decimos, qué mal me está pasando. ¿Por qué me pasa eso? Y ahí es donde decimos, Dios, ¿por qué me estás castigando? ¿Hice algo malo? ¿Qué mal hice yo para que me esté pasando esto? ¿Por qué la vida es tan injusta? Porque estamos leyendo de manera aislada las cosas. Y no puedes juzgar tu vida de manera aislada. De hecho, el apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, que no deben juzgar nada antes de tiempo. Esperen a la venida del Señor. Aguante un poquito más. Todavía no juzgues. Todavía no des por sentado las cosas. Porque si tú amas más la popularidad que a Dios, cuando Dios
te quite ciertas cosas, cuando la gente no te esté respondiendo o correspondiendo más bien de la forma que tú quieres, no lo vas a ver como algo bueno para tu vida. Cuando publiques algo y no tengas los likes suficientes, te vas a deprimir. Y yo le decía a los chicos ayer, y vas a abrir tu cuenta a que sea público para todo el mundo, para recibir más aprobación, y te van a hackear tu cuenta. Y vas a andar después triste y deprimido porque ya no tienes nada. Y vas a decir, Dios me castigó, Dios te castigó. No, tú te lo provocaste. Y le echamos la culpa a Dios o a veces al diablo. Y el diablo dice, ¿ahora que yo? Si yo ni metí las manos, tú solito te lo provocaste. Pero si amas a Dios más de lo que amas a las demás personas, más de lo que amas la aprobación, vas a alabar a Dios cuando Él quita personas de tu vida que no debían de estar. Y le vas a dar gloria a Dios porque dijiste, esta persona que ya no está en mi vida, ya no está y tiene propósito. Un propósito más grande que tal vez ahorita yo no puedo ver, que tal vez ahorita me causa tristeza, pero más adelante lo voy a entender. Entonces, Noemí perdió personas importantes en su vida. Y ella tuvo que dejar primero su hogar por algo que no era su culpa, de ahí regresar, viuda y sin hijos. Y solo Ruth se compromete a quedarse con ella. A veces estamos muy deprimidos por personas que ya no están en nuestras vidas. No sé si alguien recuerda cuando se graduó en la escuela y que se pintaban las playeras y se ponían amigas por siempre. Siempre vamos a ser amigas. Y se toman y en la foto salen así, con los ojos hinchados, todos llorosos. Y 2 años después, ya ni se acuerdan de su nombre. 5 años después, ¿quiénes eran mis compañeras? Están viendo la foto. ¿Cómo se llamaba ella? Y déjame decirte algo. Aquel que se alejó de tu vida no era parte del propósito para tu vida actual. Esas personas que se fueron no forman parte del propósito de lo que usted está viviendo el día de hoy. Entonces, cuando leemos Ruth 4, leemos que todo está bien, porque déjenme seguir en la historia. Cuando regresa Ruth con su suegra, Noemí con Ruth, dice Ruth, voy a ir a recoger de las espigas que no recogen, porque había una ley que decía que en el tiempo de la cosecha los segadores tenían que ir dejando de las espigas, tenían que ir dejando trigo una parte para que pudieran recoger personas que fueran extranjeras, que fueran pobres o las viudas. Ruth era las 3. Entonces ella estaba sobrecalificada para participar en esa recolecta. Entonces ella fue y está colectando y de repente llega el dueño del terreno que se llamaba Booz y la queda viendo y dice, ¿quién es ella que está recogiendo allá esa muchacha? Y los trabajadores le dicen, es Ruth, es hija de Noemí y le pasó esto y le cuentan la historia. Y le dice Booz, oye muchacha, no vayas a recoger en ningún campo más, quiero que te quedes aquí nomás. Vas a recoger acá. Y le dice Ruth, ¿cómo es que yo le he agradado a este señor? Y Booz le dice, porque eres linda. No, no le dijo eso, hermano. Le dijo, ya me contaron tu historia y me enteré de lo que hiciste por tu suegra. Y esto es algo digno de honra, así que quiero que permanezcas acá. Pero yo pienso que sí le había gustado. No lo dice, pero ¿le agradó? Entonces, para no hacerse las larga, Booz decide casarse con Ruth y así redimir también a Noemí. Y ya leímos esta parte de la historia y decimos, todo está bien. Todo está muy bien. Porque nos fuimos al final primero
Y no vimos toda la tragedia que pasó antes, pero muchos de ustedes que están en esta parte de la tragedia y todavía no saben cómo Dios lo va a resolver. Entonces no me vengas a decir que todo va a estar bien. Porque si leemos en la primera parte de la historia, cuando Noemí va regresando, la gente la reconoció y dicen, ¿no es Noemí? Y Noemí dijo, ya no me llames Noemí, porque Noemí tenía una connotación de agradable, de alegría, de prosperidad, de algo bueno. Y dijo, no me llames Noemí, llámame Mara, porque Mara significa amargura. En pocas palabras, la amargura se había apoderado de su corazón. Y yo no entendía por qué muchas personas a veces cuando están cantando con cara de amargura. Y yo no lo digo por ustedes, hermanos, por algunos hermanos que vienen en la mañana. Yo sé que ustedes cantan bien bonito y bien alegres. Pero yo no entendía y decía, ¿cómo pueden alabar a Dios así? Porque muchas veces la amargura se ha apoderado de nosotros. Y aunque yo alabo a Dios, aunque el canto sale de mi boca, en mi boca también tengo amargura. Tengo algo que no me sabe bien. Y el Espíritu Santo es lo que nos va a decir que incluso aunque sepa mal en este momento, tiene propósito. Va a tener propósito más adelante. Es más o menos, bueno, no sé si sepan, pero mi esposa le gusta la repostería y hace muy buenos pasteles. Pero no sé si alguna vez ustedes han agarrado una cucharada de polvo para hornear y se la han comido así nada más. Yo tampoco, pero me imagino que ha de saber horrible. Voy a poner otro ejemplo. No sé si alguna vez ustedes les dieron emulsión Scott. Se rieron, ¿verdad? No les gustaba. A mí tampoco me gustaba. Y mi mamá me lo daba para que yo creciera, que es lo más irónico. Y como incluso mi mamá sabía que sabía bien feo, tenía la cucharada de emulsión Scott y aquí tenía una cucharada de azúcar. Entonces me echaba la cucharada de emulsión Scott y después me echaba la cucharada de azúcar y ahí medio apaciguaba. Entonces, lo mismo pasa cuando vamos a hacer un pastel. Si tú te comes la pura cucharada para polvo para hornear de manera aislada, te va a saber mal. Pero ya en el producto terminado, ese polvo para hornear cumple una función muy importante. Y lo sé yo, que quise hacer hot cakes la semana pasada de forma tradicional, viendo un video de TikTok, y seguí todas las instrucciones y no vi la parte que decía agrega una cucharada de polvo para hornear. Y me salieron unas tortillas bien buenas. Pero no era hot cakes. Sabía bien, pero le faltó el ingrediente. Entonces, nuestra vida es muy similar. Es como un periodo de preparación. Y viene un ingrediente aislado. Y después viene otro ingrediente. Y de repente viene un ingrediente que sí te gusta. Y viene un ingrediente que sí se siente agradable. Y de repente viene uno que es bien amargo. Pero todo es parte del platillo que está preparando Dios con tu vida. Por eso dice Pablo, no juzguen antes de tiempo. Todavía no puedes juzgar el pastel si no se ha horneado. Espera hasta la venida del Señor. En Filipenses va a decir que fiel es el que comenzó la obra y la va a perfeccionar hoy. No, la va a ir perfeccionando y perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero muchas veces somos medios tercos y nos metemos a la cocina. Y no sé si alguna vez ustedes han tratado de ser útiles en la cocina y no saben cocinar. Y está
persona que sí sabe cocinar ahí, y de repente uno llega a meter las manos, ¿y qué le van a decir? No me toques ahí, por favor. Mira, si quieres, caliéntame las tortillas, pero en el horno de microondas. Y aún así las queman. Y al final te van a decir, ¿sabes qué? Mejor ayúdame en otra cosa, creo que no se ha barrido el patio, pero salte de la cocina. Y el día de hoy es lo que les quiero decir, hermanos. Sálganse de la cocina de Dios. Él está preparando algo. Él está haciendo algo mucho más grande. Cuando Dios mezcla las cosas, es cuando vamos a ver el producto terminado. Cuando Él mezcle tu debilidad con sus fuerzas, entonces vas a ser fuerte. Pero si pruebas solo tu debilidad, te vas a sentir débil. Y quiero, el día de hoy, ya vamos terminando, pero quisiera que pusiéramos atención en 3 puntos el día de hoy. No sé si usted está acostumbrado a tomar notas, pero puede hacerlo el día de hoy. Apúntelo ahí en su celular, que le va a servir en el transcurso de esta semana. Y el primer punto es, si no es bueno, entonces Dios no ha terminado. Si todavía no te sabe bien el proceso de tu vida en donde estás, es porque Dios todavía no ha terminado. Vos era el responsable de redimir a Ruth y a Noemí por ser pariente, porque la ley marcaba eso. Pero porque se quedó Ruth con Noemí en el tiempo de dolor, es que llegó a conocer a Booz. Si ella no se hubiera quedado ahí, no lo hubiera conocido. Y otra historia hubiera sido, y tendríamos un hueco ahí más en la Biblia. Pero ella permaneció ahí, a pesar del dolor que sentía, porque sabía que algo más grande venía. Si no, no se hubiera quedado. Hace rato que leímos el pasaje, se mencionó que tu familia sea como el reino que Lea y Ruth hicieron. ¿Se acuerdan hace rato que leímos el pasaje? En el versículo 11 decía, que el Señor haga de la mujer que va a formar parte de tu hogar, que sea como Raquel y Lea, quienes juntas formaron el pueblo de Israel. Y aquí suena como que si Raquel y Lea hubieran trabajado en equipo, ¿verdad? Suena como que qué padre, entre las dos formaron el pueblo de Israel. No, hermanos, no fue así. ¿Les cuento la historia? Estaba Lea y estaba Raquel, eran hermanas, y un día llegó un hombre que se llamaba Jacob, y dice que se enamoró de Raquel, que Raquel era muy bonita, y yo sé que era muy bonita porque trabajó 7 años por ella. ¿Algún hermano de acá trabajó 7 años por su esposa? ¿No? Sí, y todo el sueldo va para allá. Así de ese tanto le gustó Raquel a Jacob. Pero en realidad, cuando fue la noche de bodas, despertó Jacob, ¿y quién tenía al lado? A Lea, se la cambiaron. Le hicieron una tramposada por ahí. Y sé que Raquel era muy bonita porque trabajó otros 7 años. Se echó 14 años. Hay personas aquí que tienen 14 años. Ese tiempo. Pero la palabra de Dios dice que a quien realmente quería Jacob era Raquel y no quería a Lea. Y hubo algo bien interesante, que es que Raquel no podía tener hijos y Lea sí podía. Y de repente Lea fue tan productiva que iniciando, ¡boom!, sacó un hijo. ¿Sí? Rubén.
Al poco tiempo, pum, saca otro hijo, Simeón. Al poco tiempo, pum, Leví. Pum, Judá. Iban 4-0, pastor. Era goleada. Le estaba ganando y de repente dice Raquel, no es posible, no me voy a dejar. Y agarró a su criada y hizo que tuviera un hijo, pero que le contara para ella. Y empezaron a competir entre ellas. Y este pasaje que leímos hace rato que está en Ruth, sucedió mucho tiempo después. Ahora que ya comprendía que de ahí salió el pueblo de Israel. Pero si ustedes hubieran visto esa historia en tiempo real, dirían qué desastre. Esa familia es un completo desastre. Están teniendo hijos así nomás por competir por el amor de Jacob. Porque todavía estábamos viendo de manera aislada y no podíamos ver lo que iba a hacer después Dios con todo ese montón de hijos que iba a levantar a una nación. Lo que me lleva a segundo punto. Acuérdense que Jacob quería a Raquel, pero en el paquete también le vino a Lea. Y el segundo punto es, todo lo que quieres vendrá con algo que no quieres. Todo lo que quieres vendrá con algo que no quieres. ¿Tienes un sueño? ¿Le estás pidiendo algo a Dios? ¿Le estás pidiendo lo que quieres? ¿Pero estás dispuesto a aceptarlo con lo que no quieres? Porque va a venir con algo que no quieres. ¿Quieres éxito? Pero también vas a tener estrés, vas a tener insomnio, vas a tener preocupación, vas a tener que hacer sacrificios. ¿Quieres estudiar medicina? Uy, yo no he estudiado medicina, pero me imagino que viene con cosas bien difíciles, bien pesadas. Yo he tenido amigos que cuando empezaron a estudiar medicina no los vi durante años. ¿Quieres tener hijos? Tienes que aceptar también las cosas que no quieres de los hijos. Por mucho tiempo yo fui una persona que llevaba animalitos a la casa. Y a mi mamá, ¿cómo le molestaba que yo llevara animalitos a la casa? Me encontraba un perrito en la calle, lo llevaba a mi casa. Había un gatito, lo llevaba a la casa. Porque así fuimos con mi hermana también, ella no se salva. Porque cuando llegaba un perrito, mi mamá le decía, échale agua para que se vaya. Y ella le llevaba un trastecito de agua para que tomara. Y queríamos tener mascotas. Y a mi mamá no le gustaba que tuviéramos mascotas. Porque nosotros queríamos al perrito, pero no queríamos lo que venía con el perrito y lo que salía del perrito. Porque al final era mi mamá la que cuidaba al perrito. Y nosotros nomás queríamos la parte buena, pero no la parte mala. Entonces, toda Raquel viene con una Lea. Toda Raquel viene con una Lea. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Raquel y Lea, ellas estaban compitiendo por el amor de Jacob. Desde la perspectiva de Dios, Él estaba formando una nación. Entonces, no te amargues todavía. Tal vez ahorita tienes a Lea y más adelante viene Raquel. Tal vez ahorita no tienes un buen trabajo o te despidieron, pero más adelante, si te sigues esforzando, vas a tener a Raquel. Y lo que nos lleva al tercer punto, y con esto vamos a terminar. Que aunque no sepas lo que Dios está haciendo en este momento en tu vida, puedes confiar en Él. Podemos confiar en Dios. Y aunque yo no entienda lo que está pasando en mi vida en este momento, aunque yo no entienda por qué choqué, aunque yo no entienda por qué mi disco duro, con toda la información y las fotos de ustedes, hermanos, porque ahí están, perdónenme, yo no entiendo por qué está pasando, puedo confiar que posiblemente tomemos mejores fotos de ustedes y ahora sí las guardemos bien, porque el Señor es fiel.
y el Señor no falla a su pacto. Porque el Señor no dijo que no ibas a pasar por tormentas, no dijo que no ibas a pasar por dificultades. Hay personas que dicen, cree en Dios, entrégale tu corazón y no te va a pasar nada malo. Eso es una mentira. Lo que sí prometió Él es que Él va a estar contigo en las buenas, en las malas. Cuando estés en la noche deprimido, llorando, cuando no sepas cómo vas a solucionar ese problema. Y saben, hermanos, yo sé que hay muchas personas aquí que pasaron por problemas bien fuertes, problemas mucho más fuertes de los que yo he pasado, y ni siquiera saben cómo salieron de ahí, cómo salieron de esa. Les digo algo, hermanos, fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Así que quisiera orar en esta noche por todas las personas que estén pasando por un proceso de mucho dolor, de frustración, de incertidumbre, que todavía no saben cómo van a salir de ese problema, y decirles que pueden confiar en Dios. No juzgues todavía lo que te está pasando, porque todavía no has visto el producto terminado. Así que quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Y permítanme orar con ustedes. Señor, yo sé que aquí hay personas que están pasando por momentos difíciles, por momentos en que no saben cómo resolver. Tal vez tienen deudas, tal vez tienen a una persona enferma en el hospital, tal vez están esperando un resultado médico y han perdido la esperanza. Pero tu palabra dice que así como son los cielos de la tierra, así son tus pensamientos más que nuestros pensamientos, tus propósitos más que los nuestros, tus planes más que los nuestros. Y hoy queremos confiar en tus planes. Hoy queremos confiar en ese propósito y decirte, Señor, que amamos más tu voluntad que nuestras preferencias, y que lo que venga lo vamos a aceptar, porque tu palabra dice que eso va a resultar para bien para nosotros. Ayúdanos a permanecer, Señor, y a no soltarnos de ti, a seguir confiando, porque tú eres fiel, Señor, y tú hiciste la promesa que estarías con nosotros en el valle de sombra, que nunca nos abandonarías, que aunque nuestra familia, aunque nuestros padres, aunque mi madre me abandone, tú me ibas a recoger, tú me ibas a sostener en tus manos. Y queremos permanecer así, Señor, tomados de ti. Te pido, Señor, que tú traigas paz, traigas consuelo, traigas tranquilidad a los corazones que en este momento están afligidos, Señor. Y así como Noemí un día fue redimida, así también nosotros podamos ser redimidos por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor